Buenas noches, perdón. Ahora no se sabe si es de tarde o de noche con estos cambios en el clima. Buenas tardes, familia, buenas tardes, gente que nos escucha, que les agradezco un montón les agradezco, porque es impresionante la repercusión que hemos logrado con un programa tan elaborado manualmente, artesanalmente por Román Fernández Producciones, que es un excelente valor que tenemos en Soriano, que a veces no lo destacamos, a veces destacamos los de afuera y no destacamos los de adentro. Entonces fíjense que esto que sale en este momento en una suscripción de YouTube y sale para todo el mundo, usted abre y va a ver siempre este programa en YouTube, lo va a ver en 357 canales que se emiten, también a través de sistema de en vivo y en las redes sociales. Que ahí hay 35.000 más o menos suscriptores, que de ellos lo derivan, es un honor y un premio para lo que es la televisión local, un premio para Román Fernández, que es el que se ha dedicado a crear todo esto, ¿no? Pero bueno, la vida continúa y esto es para un poco comentarles cómo salen las realidades del tema. Entonces, antes de hacer un poquito de charla de lo que es el programa de hoy, me gustaría ponerlos en calorcito, como dice, y Ricardo Fernández Mas preparó un temita bastante interesante que el productor se lo va a pasar ahora. Las cosas con el gobierno vienen de mal en peor. Todo el agro está sufriendo, desde el tambo hasta el arroz. Los chacareros reclaman para todo solución. La patria nació en el campo, sin el agro hay defunción. La patria nació en el campo, sin el agro hay defunción. Habrá que llamar al orden, habrá que gritar que no. Habrá que llamar al orden, habrá que gritar que no. Tendrán que aflojar las hinchas si no quieren revolcón. Tendrán que aflojar las hinchas si no quieren revolcón. Nos matan con los impuestos, todo el campo se endeudó. Se funden los productores, no hay trabajo pa'l peón. La tierra extranjerizada en poco se concentró y la familia del campo desarraigo sufre hoy. Y la familia del campo desarraigo sufre hoy. Habrá que llamar al orden, habrá que gritar que no. Habrá que llamar al orden, habrá que gritar que no. Tendrán que aflojar las hinchas si no quieren revolcón. Tendrán que aflojar las hinchas si no quieren revolcón. Esto de Ricardo Fernández Mas es un poco lo que tenemos que analizar los uruguayos, que nos hemos olvidado de nuestras raíces. No hay peor cosa que un uruguayo o que una persona se olvide de las raíces propias. Y las raíces propias y del país que venimos. Nosotros somos un país, o vivimos en un país, en la cual yo me siento orgulloso de Uruguay. Amo el Uruguay, amo mi país. ¿Y saben por qué? Porque es un país que se defiende solo, tiene cultura, en el sentido de que podrán venir gobiernos como el de ahora, de izquierda, que quieran destruir toda la cultura necesaria, que han hecho un destrozo total en las escuelas, han hecho un destrozo total en la secundaria, han salvado a chicos sin que lleguen a los grados necesarios para poder
tener de repente las aptitudes para un grado superior y los pasan porque mantienen lo que se llaman los porcentajes, el rating, como se dice en televisión. Tenemos que pasarlo porque de esa manera tenemos menos repetidores. ¿Qué tenemos? Más burros. Un país con burros es un país dominado por el comunismo y el socialismo. Así se ha hecho siempre, siempre. Ha dado el triángulo perfecto, como se dice. Ellos piensan que es así. Entonces nosotros hemos apostado a un cambio. Este cambio no va a venir porque nosotros los uruguayos nos matemos quejándonos, porque hay una mafia entre el PIT-CNT y el gobierno actual, que si no les sirve una cosa tienen dos opciones: la plata nuestra del gobierno, que la manejan como quieren, y lo que es peor todavía, si no les gusta tienen armas. Así de claro, lo demostraron antes. No les gustaba una cosa, se dieron a matar gente. Cuando se dieron cuenta que tenían otra opción, que era por el voto, usaron el voto. Ahora no les gusta una cosa, la plata la sacan y utilizan el dinero del pueblo. Pero se olvidan que, por ejemplo, Topolansky, la vicepresidenta, cuando vendió sus cantidades enormes de dinero, patrimonio de la familia, no dejó el dinero acá, se lo llevó todo para Suiza. Y ese dinero no se lo da a Sillaf, el que trajeron de Guantánamo, que le quiero pedir la fórmula a ver cómo hace, porque yo debo ser medio nabo, porque en 3 meses yo no logro juntar $35.000 para prestárselo a un comerciante como hizo él. Bueno, él sí lo juntó, hizo plata. Nosotros tenemos esa opción. Todavía nos damos lujo de quererlo tanto que cuando en el balneario del este viene una xenofobia tremenda, vamos a entendernos, del gobierno actual, una xenofobia tremenda, viene un grupo de hermanos judíos a querer pasar la temporada y le dijeron: no, ustedes son judíos. Y eso en Uruguay nunca ocurrió. Nosotros nunca le hicimos problema a nadie. Si usted va a la Barra del Chuy, va a ver que ahí en la Barra del Chuy va a haber personas que son palestinos. Usted va desde la Barra del Chuy por acá, va a haber familias que son de otras culturas. E inclusive en el litoral va a encontrar colonias rusas. Me refiero a Berlín, me refiero a la colonia inglesa, nosotros nunca tuvimos ese problema. Nosotros somos descendientes de europeos en su mayoría. Mi madre descendiente de alemanes, mi padre descendiente criollo de los españoles. O sea, acá no existe que caímos de la estratosfera, ¿no? Vinimos de España o de Italia o de Europa directamente, su gran mayoría. Entonces acá no es que esto se hizo por arte de magia, ¿no? Tuvieron mucha influencia Inglaterra y todo lo demás, que fue lo que creó este país. Pero quiero hacer un poquito de historia de lo que es el agro en Uruguay. Uruguay fue siempre un país codiciado por Argentina por dos razones. Una es los puertos de aguas profundas, la salida al mar, que Argentina no lo tenía por una cuestión que tiene un nombre técnico, capaz que los mareo un poco con el nombre técnico, pero el puerto de Montevideo siempre va a ser más profundo y no requiere del mantenimiento que el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires tiene siempre el problema del barro que le baja directamente del Paraná. El barro le tapa todo, por un efecto que se llama el efecto Coriolis. Nosotros tenemos del lado nuestro la parte profunda, del lado de ellos la parte no profunda. Como usted, por ejemplo, puede ver, ese efecto se ve acá en los ríos, se ve en las playas. Usted va a ver que de un lado tiene arenas, costas, y del otro lado tiene, de repente, costas pero pronunciadas. Nosotros, por ejemplo, conocemos los Arrayanes. Usted va a tirarse a los Arrayanes, sabe que camina 2 metros y tiene muy profundo. Ese es el efecto Coriolis. Un francés que en el año 1863 estudió este caso y bueno, y él lo aclaró, lo definió. En la Marina se le da otro término, pero el efecto es ese. Entonces ocurre que son dos cosas por las cuales los argentinos querían el puerto de Montevideo, se mataban. Por eso Perón no quería dejar de lado que el uruguayo se tiraba al agua en Pocitos y pasaba a estar en territorio argentino.
Esa es una solución que encontró en el tiempo Luis Valles Verdes, que junto a sus dos hijos, Jorge Valle y Luis Valle, el músico, con Matilde, su señora, lograron encuentros para ir solucionando ese problema, ese litigio que llevaba muchos años y que recién en el año 73 se logró ya estructurar definitivamente, aunque hacía 20 años que se había escrito. O sea que nosotros sabemos muy bien que nos tirábamos al agua y estábamos ya en territorio argentino, no teníamos costa, era un país seco. Pero eso viene de atrás, eso viene de un acuerdo en la cual los porteños, cuando el famoso problema de que acá se creaba las Provincias Unidas del Río de la Plata, Uruguay pasaba a integrar las Provincias Unidas del Río de la Plata, nosotros poseíamos un campo tremendo, un campo espectacular, era muy apreciado y buscado. Diríamos, los terratenientes buscaban, porque con poco espacio producían mucho, entonces buscaban los campos uruguayos. Acá, por ejemplo, Hernandarias, el ganado que pudo introducir a través del arroyo Las Vacas en Carmelo, el ganado que pudo introducir, la reproducción fue tan grande, que nosotros teníamos muchísimo ganado, pero muchísimo ganado, solo, ganado como le llamaban los viejos de antes, que era ganado criado en el monte, impresionante, ya ni se contaba mucho las cabezas de ganado. Ocurre que cuando la época de Brasil, que quiere invadir, que hace todo, no voy a hacer toda la historia, Leandro Gómez, todo lo demás, todo las invasiones aquellas que hizo Brasil, que se quedó la corona portuguesa, que es la corona brasilera, porque después recuerden que Brasil pasó a ser una corona independiente, un reinado independiente, entonces con sede en Salvador de Bahía. Entonces, cuando tiene eso, ellos querían a Uruguay por una sencilla razón, esto mismo del puerto, pero a su vez la productividad de la tierra, lo que muchos conocen como el índice Cognac, que es se cae una semilla y ¡pum!, nace sin ningún problema en diferentes lugares de nuestro territorio. O sea, teníamos esa posibilidad, la tenemos, es una bendición de Dios, es un regalo que nos hizo Dios. Y bueno, ese es el por qué querían Uruguay, un país que tenía todas esas condiciones. Entonces, a través del famoso acuerdo del cónsul que se destinó en Argentina, Lord Ponsonville, él dejó el acuerdo que después fue con el cónsul de Brasil, que se radicó, que fue una especie de, vamos a llamarla como una intervención brasileña, que se radicó primero, odiaba Uruguay, era concheto, le gustaba la ciudad, se fue a Buenos Aires, pero estaba en Montevideo, logró establecerse, hasta tanto se pudieron robar toda la cantidad que pudieron de ganado. Cuando ya no pudieron más afanarse ganado para Río Grande do Sul, se llevaron todo lo que más podían. Después sí, ya no les servía el Uruguay, ya se habían robado, fíjese que de 10 vacas se habían robado 8. Entonces, así le digo con el término que, por más que la historia diga que fue la comida de los soldados, no, macana, se la robaron, se robaron el Uruguay, saquearon el Uruguay. Uruguay siguió viviendo, se independizó. En eso hago referencia a Lord Ponsonville, el Estado generado por instrucción de los 3 países, e intervino Paraguay. Entonces se logra Uruguay. Uruguay pasó a ser un país independiente en la cual el país se manejaba, el ingreso del país era a través del campo. El país vivía gracias al campo, se creó en la solidez, en la estructura del campo, de la producción que se generaba en el campo. Llámesele carnes, llámesele cuero, la industria del cuero fue fabulosa. Ustedes acá, los que algunos años tienen, se deben de recordar los saladeros que había acá en Mercedes, la costa del Río Negro. Generalmente se buscaban las costas porque las costas eran que se trasladaban en barco después. A la entrada de Montevideo, las industrias del cuero eran fabulosas. Teníamos todo el cerro Montevideo lleno de
de lo que eran los frigoríficos, se vendía mucha carne, el sistema de lo que era la parte agrícola. Nosotros teníamos la fanega de trigo, era impresionante el valor y el costo que tenía porque las características eran muy nutritivas, era muy buscado. Pero no solamente eso, sino la lana. La lana, nosotros sabemos que la mejor lana del mundo es la lana australiana. Todos sabemos que la mejor lana del mundo está en Australia. Pero resulta que nosotros competíamos con Australia, y si Australia se quedaba, nosotros éramos los que así copábamos la banca, como se dice, porque nuestra lana era tan o mejor que la de ellos, y teníamos buena cantidad de lana, buena producción de lana, era la mejor lana, se producía muy bien. Ustedes recuerden que en Flores, acá cerca del departamento de Soriano, se hizo una industria para el lavado del vellón, se hizo la industria, que después no prosperó porque las condiciones económicas del gobierno en la compra de materiales chinos tiró abajo los precios y los productos del valor de la materia prima, cosa que hasta ahora no logro entender. Por ejemplo, hago un paréntesis, Donald Trump en Estados Unidos, una de las recuperaciones más grandes que ha logrado en Estados Unidos Donald Trump en este momento, fue de que los chinos, si quieren venderle, ningún problema, véndanle, pero pagan el 35% del tributo de ingreso de su materia hacia el país. Entonces, ese 35% se destina a la industria local. Entonces, la industria local sabe que entra una herramienta o algo chino, sabemos que es de menor calidad, pero tienen un subsidio de un 35% para ellos crear su herramienta a un costo que es equivalente. Entonces, de esa manera, la competencia se vuelve real, buena, competitiva. Se da la posibilidad de que la industria se maneje. Son pequeñas trampas económicas que los chinos son muy inteligentes. Acá, los nabos son estos del gobierno que tenemos ahora. Acá, por ejemplo, teníamos la pesca artesanal, de Rocha para adelante, todos esos lugares. Y bueno, y acá le regalamos la pesca a los chinos, se la regalamos. Porque el argumento es que si no tenemos barco, y Mujica es tan bueno, porque no le regala del bolsillo de él no saca plata para regalar, no, él queda bien bárbaro, él premio de esto, premio de aquello, mejor no sé cuánto, todo de nosotros, plata nuestra. ¿Y a quién repercute? Al único que produce. Que estos nabos, usando el término de los chinos, de Mujica, piensan que de repente en los cortes que van a ver, porque Romancito está muy atento, van a ver que en los cortes aparecen camionetas 4x4. También en las campañas electorales del Frente Amplio aparecían las camionetas 4x4. Pero en un campo usted no puede entrar con un Fiat Uno, usted no puede entrar con un Renault 4S. Usted tiene que entrar con una 4x4, tracción en las 4 ruedas y más si es posible, y con buen torque, porque si no, la caminería es espantosa. Por más que el presidente de la República haya propuesto, vamos a usar los términos correctos, propuesto reparación de la caminería, que vamos a hacerlo en base a la producción, mentira. Estos son los reyes de la mentira. Estos son, como está ahí en el escrito, este es terrible mentiroso. Mentiroso a todos los premios, pero mentiroso, pero totalmente mentiroso. Tan mentiroso es que quiere mentirle a la Suprema Corte Electoral diciéndole que no fue a hablar, a hacer un discurso político en un club partidario político, cuando realmente lo hizo, y acá se rasga la vestidura queriéndolo matar a Bascú, queriéndolo matar al otro de 33, que los blancos, que esto y lo otro. Y si ellos son peores, ellos son la peor calaña. Porque eso lo dice la Constitución. Un presidente no puede participar directamente en actos de política partidaria porque es un presidente que es electo para el pueblo. Es lo mismo. Es lo mismo que nosotros, que yo, por ejemplo, fuera y me metiera yo qué sé, como uruguayo en la política de Austria. ¿Y qué tengo que ver yo? Pero él hace cualquier cosa. Hace lo que quiere. No tienen problema. Van presos, porque estos van presos. Eso saben que van presos.
Porque si fueron presos en Brasil, si fueron presos en Ecuador, si fueron presos... en Chile va a venir la catástrofe, ¿eh? Si fueron presos de Bolivia, ya está temblando, caminando por la cuerda floja, el amigo Evo, y Brasil nunca pensaron que en 1980 personas iban a caer presas. En Argentina todos los días están cayendo de allí a 12 presos, todos los días, con bolsones de dinero. Estos que ahora invadieron el Uruguay, porque ahora los argentinos, apañados por el gobierno uruguayo, que tanto rezongaban con... ¿Se acuerdan ustedes de Peirano? Cuando Peirano hizo el problema Peirano, que le dieron tanto problema al gobierno porque había que buscarlo, porque se llevaron el dinero, porque se roban todo, porque lo fundieron. Y resulta que los ladrones los tienen ellos acá, en este gobierno, y el Banco Central no hace ningún hincapié en verificar cómo hicieron para traer ese patrimonio para acá, cómo hicieron para traer bolsones, tener en la casa 500 y 600 mil dólares simplemente para la comida del día. ¿Usted se da cuenta de eso? Un frigorífico, un zoológico privado, sabemos muy bien que las leyes uruguayas no lo permiten. Nosotros cuidamos los animales, nosotros cuidamos la ecología, nosotros lo autóctono lo cuidamos más todavía. Ellos tenían todo eso, tenían 20 vehículos de valores promedio, $1.000.000. Tenían una Mercedes-Benz, una coupé Mercedes-Benz, que son 300 hechas en el mundo nada más. O sea, eso, ¿cómo no lo vio el gobierno uruguayo? Nunca se dio cuenta, este gobierno no lo vio. ¿Cuántos peiranos había ahí con ese dinero? Y resulta que en el gobierno del Frente Amplio de Peirano lo largaron, vamos a entenderlo, se dieron cuenta que no tenía nada. Pero, ¿y estos otros señores? ¿Se acuerdan de los famosos viajes de Alex Kicillof, el ministro de Economía, con Sendí a San Fernando en el avión particular de ANCAP? Mire que esto viene para acá. La mafia famosa de la regasificadora que hizo Lucía Topolanqui dejó con salarios entre 600 y 700 mil pesos sin hacer nada. No hacían nada, 2 años sin hacer nada, cobraban 700 mil pesos. Y esa gente hicieron la regasificación. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es otro negociado, otro lavallato que tenemos acá en Uruguay. Pero quiero volver al agro, porque el agro nosotros tenemos que cuidarlo. No sean tan necios, ustedes frentistas, de que ven a un tipo que tiene que ir a recorrer el ganado, a que de repente ande en un sistema moderno o use la mejor tecnología para la producción agropecuaria, como por ejemplo las famosas máquinas telemanejadas o lo que sea, porque están trayendo lo que es la tecnología en el agro para lograr, porque hoy en el mundo te compran en base a saber de dónde proviene, y eso es tecnología. Y para tener todo eso uno tiene que tener los medios, y los medios no es un fitito uno. Acá mira, la camioneta que tiene aquel, y no se dan cuenta que ese señor le está dando trabajo a muchas personas, a muchas personas. Entonces el agro, hoy tenemos, por desgracia, que pensar que se cansó. El campo se cansó. La lechuga ya no la plantan, el tomate no lo plantan, la manzana no la plantan, no la recogen, lo mismo que con el durazno. Entonces, ¿eso qué hace? Que usted hoy vaya a comprar un kilo de durazno y le salga 150 pesos, un kilo de tomate y le salga por ahí. Entonces dice, ¿qué? ¿Cómo? Pero este es un robo. No es un robo, es que usted está matando al agro. ¿Por qué está matando? Porque este gobierno le está dando 75 millones de dólares a la nueva planta de producción de papel, le está comprando a las otras plantas la energía, cuando tenemos la energía, que yo lo estoy viendo, están vendiendo la energía para Argentina a $26 y a nosotros nos están cobrando 280. A nosotros los uruguayos nos cobran 286 y a los argentinos les venden a 26.
24, porque ese es el precio que se fijó internacionalmente. Muy inteligentemente Macri dijo, bueno, nosotros te compramos toda la energía que te sobra, toda, pero ¿a cuánto? 26. Con una variante, con puertas abiertas, con puertas cerradas. Por eso es tantas veces que nos clavan con que el río parece un yo-yo, sube, baja, sube, baja, sube, baja, porque tratan de tenerla siempre cerrada porque cobran más. Esa es la idea. No le busquemos peros, esa es la idea. Hoy la UTE tendría que indemnizar a toda la población que ha sido malograda con el tema de las crecidas y el problema de los ríos, porque han hecho una matanza ecológica, han generado lo que se llama las cianobacterias, han generado un montón de cosas que están pudriendo los ríos, están pudriendo, y eso es veneno puro, que lo estamos tomando, y las plantas nuestras, las plantas recicladoras de agua potable, la cual nos lleva el agua a nuestras casas, no están preparadas para el cianuro, no están preparadas. Y los peces que habitan se encuentran con que la cianobacteria les come todo el oxígeno del río y terminan muertos. Y después empiezan enseguida a llamar al Instituto de los Peces, de INAC, que vamos a ver, que hablemos, y otros le dicen la temperatura. No, es eso. Es lo verde, ese color verdoso, es la cianobacteria, que es cuando llegó a su máximo esplendor, en la que se consumió todo el oxígeno y que empezó eso es directamente cianuro que estamos comiendo, que nos estamos envenenando nosotros y que ahora también envenena la piel. ¿Cuándo lo vamos a ver acá en nuestra zona? Y lo vamos a ver en el periodo más o menos, fines de enero, febrero, que siempre son los periodos que llegan de arriba. ¿Por qué? Porque el caldo cultivo de la cianobacteria es agua parada, temperatura y 3 días. En 3 días máximo. Y eso no es el problema de la soja, del elemento de la soja, lo que cura la matabichera, no tiene nada que ver. Eso es, las cianobacterias siempre existieron en el río. Siempre, toda la vida, porque es parte de la bentónica del río, del ventos del río, de la fauna del río. El problema es que si lo paramos, el problema es que si levantamos su nivel hacia más arriba, el agua calienta, o sea, el lecho pasa a ser un río de menos profundidad, el lecho del río lamentablemente es menos profundo, hay temperatura, está parado, ahí se reproduce. Mientras tanto, si fuera lo normal, es alimento para los peces. Ahora es veneno para los peces. Pero bueno, eso es un tema que hay que profundizarlo mucho, porque para eso hemos hablado muchísimas veces y yo intento concientizar de que Uruguay lo que debería hacer es cambiar todo el sistema energético, dejarse de embromar con el tema, si tengo que cortar, se me ha ido el tiempo, con el tema, y empezar a ver lo que es la energía de futuro, que es la fusión nuclear. La fusión nuclear no tiene nada que ver con la energía nuclear, nada que ver, es otra cosa, para mucho. Pero vamos con el campo. Si no ayudamos el campo, si no protegemos el campo, nos morimos. No existe Uruguay. Uruguay siempre se salvó la plata gracias al campo. Eran unos mimosos, sí, es cierto. Cuando el periodo de los gobiernos blancos y colorados, siempre fueron unos mimosos, siempre reclamaban, siempre tenían reclamos, pero nunca dejaron de producir. Ahora, estos del Frente Amplio les subieron la luz, les subieron los aportes, les rompen, las rutas no se las mantienen, está todo deshecho, si tiene un camión le cobran hasta el aire de impuestos, a los empleados que tienen los mata con los impuestos patronales, al empleado le hacen pagar lo mínimo, porque claro, al no poder haber producción le tienen que pagar lo mínimo, hay un desempleo. En este momento son 12.000 empresas rurales en Uruguay cerradas, 12.000 empresas rurales cerradas en Uruguay. Eso es un total de 35.000 personas sin trabajo, 35.000 personas sin trabajo, a causa de lo que ha producido hoy el gobierno del Frente Amplio y el gobierno del PIT-CNT, porque vamos a pensar que el PIT-CNT hoy es el gobierno del Frente Amplio, que les quede claro. Nosotros vamos a seguir con este tema,
pero le voy a agradecer a Román, el director, que se acuerde de que tuvimos la mala noticia de que Ricardo Fernández Mar, falleció la mamá hace 2 días y bueno, es bueno homenajear a la familia. Le agradezco, director. Escribo poesía y madres por vos, la dicta del cielo, un ángel de Dios que guía mis pasos y da al corazón ternuras en verso latiendo en mi voz y en los pentagramas que Dios dibujó en pliegos de luna. Escribo este son y en los pentagramas que Dios dibujó en pliegos de luna, escribo este son. Canciones de cuna en clave de sol, cantaré a tu vientre que anida una flor, grabado en mis versos en rayos de sol, y el dulce te quiero va madre en mi voz, y en los pentagramas que Dios dibujó en pliegos de luna, escribo este son. Y en los pentagramas que Dios dibujó en pliegos de luna, escribo este son. Peluquería Estrella, de Laura Pérez. La atención que te mereces en un lugar distinto. Años de trayectoria para tu tranquilidad. Te espera en John Ferreira Aldunate 389. Horario extendido por turnos. Celular 099-956-395. Peluquería Estrella, de Laura Pérez. Fábrica de pastas Bellas Artes. Despensa, pastas frescas, fiambres, quesos. Reparto a domicilio en nuestra tradicional esquina de Rivas y Oribe. Teléfono 4532-3342. Fábrica de pastas Bellas Artes. Dani Pérez, Galpones Prefabricados. Trayectoria y responsabilidad avalan nuestros trabajos. Desde Ruta 22, kilómetro 20.500, Tararías, Colonia, para todo el país. Teléfono 4574-4524. Celular 099-574-410. Página web www.galponesdaniperez.com.uy. Dani Pérez, Galpones Prefabricados. Horacio Delgado Automóviles. Trayectoria, responsabilidad para la venta y compra de tu vehículo. Casa Central, Ruta 2, kilómetro 182, Cardona, Florencio Sánchez. Teléfono 4536-9293. En Mercedes, los esperamos en La Valleja, esquina Pedro Ors. Teléfono 4531-9327. Tu auto nuevo o camioneta te espera en Horacio Delgado Automóviles. Supermercado Alto Sur. Excelente servicio y calidad en panadería, carnicería y roticería. Todo al precio más bajo. Trabajamos con la tarjeta del Mides, órdenes de ADOMS, Cooperativa Electoral, PAMER y todas las tarjetas. Para su mayor comodidad, contamos con red pagos. Horario de 8 a 22 horas. Envíos a domicilio. Teléfonos 4531-9053, 4531-9150. Supermercado
Supermercado Alto Sur, en Constituyente, esquina Ituzaingó, donde todo cuesta menos. Supermercado Alto Sur. Después de haber homenajeado a nuestro querido amigo, mi más profundo pésame de parte de todo nuestro equipo. Una madre es una madre, yo, gracias a Dios, he tenido la bendición de que viejita y todo, y la tenemos viva, y somos muchos hermanos, y no sé lo que sería, para mí es lo más grande que hay, pero bueno, seguimos con el programa. Vamos a seguir un poquito con el agro, antes de seguir con un tema preocupante del paro del PIT-CNT, que me tiene preocupado eso. Pero vamos a seguir con el tema del agro. El tema del agro. Nosotros tenemos que saber que desde la época en la que se pensó y se le dio el nombre a Uruguay como la Suiza de América, fue porque el agro era el pulmón productor de todo, y era el generador de todas las fuentes laborales, de todas. Uruguay era un país agroganadero. Nosotros, nuestra producción se basaba en eso. De ahí salió, por la lana, salió la famosa Sudantec, que después fue cerrada en Colonia, Campo Mar en Juan Lacase, todas las empresas que se dedicaban a los hilados, porque tenemos las mejores lanas, y de ahí usar la mejor tela. Nosotros fabricábamos todo, gracias a ¿dónde? A la producción del agro. Nosotros teníamos, hasta en Inglaterra, la posibilidad de comprar un traje y la tela que decía Made in Uruguay. La mejor tela era uruguaya, todo en base a los hilados generados a través de la materia prima que era el agro en Uruguay. Nosotros esa industria la fuimos perdiendo porque nosotros entregamos el mercado a países como China. No tengo nada contra China, pero son países que te venden 150 zapatillas a 20 pesos, y nosotros hacíamos una alpargata, como pasaba en Dolores, en la empresa de Dolores, que construía alpargatas y zapatillas o championes, como quieras llamarle, y eso no podía competir con el mercado chino. ¿Qué solución le dio el gobierno a eso? Y bueno, cerramos. ¿Qué solución le dio al molino San Salvador? Y bueno, cerramos. No es así. Si nosotros le vamos a dar a UPM 200 años, libre de todo impuesto, libre de todo pago, le vamos a poner 2 vías de tren gratis, le vamos a poner el tren gratis, le vamos a poner todas las salidas gratis, todo, para que se instale la fábrica UPM 2. ¿No podemos hacer lo mismo con todas las empresas nuestras? ¿No podemos nosotros, si Dubái creció en 20 años, un poquito más, 30 años, creció de lo que era a lo que es hoy Dubái, creció regalándole al pueblo, con el compromiso asumido de lo que era la responsabilidad institucional de mantener las instituciones, regalarle lo que la tierra le daba, que era el petróleo convertido en dinero, los servicios como son las casas, la luz, el agua, todo gratis. ¿Por qué nosotros, que tenemos agua gratis, luz gratis, por qué no la podemos tener? Vamos a no tenerla gratis, pero por lo menos más barata. ¿Por qué se la damos a UPM? Y todavía UPM planta un generador eólico
Y nosotros, que nos sobra la energía, que tenemos de más energía, le tenemos que pagar 75 millones de dólares a UPM porque UPM nos vende energía a nosotros. Es la incongruencia más grande. Es el peor negocio que ha hecho Uruguay, a escondidas, a escondidas, porque todos estos negocios son matufias, encerrados, guardaditos, calladitos en la boca, un secreto, que eso está mal. Está mal porque generalmente cuando estaban los blancos y los colorados en el gobierno que se peleaban y se cosas que yo lo veo muy bien, muy mal ahora, pero muy bien en aquel tiempo, porque se peleaban a matarse ahí adentro y después salían y eran personas normales, amigos y todo lo demás, se mataban como en un partido de fútbol, ¿vio? Que van en un partido de fútbol es a ganar, todos quieren ganar, y después de ahí son amigos, y así debe ser. A mí, por ejemplo, yo le comentaba al productor que a mí me pasó que ediles locales, que eran amigos, los denuncié obviamente, porque estaban robando la plata del pueblo, así lo digo, robando, llevándose la plata que no le corresponde, y le pedí simplemente que no la cobraran más, que hicieran lo que corresponde, que dejaran la plata en el pueblo y que se la dieran en obras a los 280 desocupados que tenemos en Mercedes, para por lo menos levantar la producción. Y me acuerdo claramente, le di, Bruno no me saluda más, y nos conocemos de gurises chico. Entonces, eso es ignorancia pura, eso es ignorancia pura. Nosotros no nos podemos pelear por la política. Nosotros tenemos que construir con la política. Para mí la política es la pasión que tengo. Hay dos cosas que me apasionan, la religión y la política. Me apasionan. Y yo por eso no me voy a pelear porque otro piense diferente de otro sistema religioso. No. ¿Cómo me voy a pelear? Al contrario, lo tengo que escuchar para poder aprender de él. A otro político, ¿cómo me voy a pelear con otro político? Voy a discutir con él. Voy a discutir a rajatabla, pero de repente capaz que aprendo mucho más de él de lo que yo sé, que seguramente va a ser así. Y eso es lo bueno de la democracia, y eso es lo malo de tener mayorías en el Parlamento, porque si tienen mayoría, lo que ellos dicen pasa a ser verdad sin ser examinado, sin ser estudiado, sin ser analizado. Es verdad porque viene la línea, tiene que salir, y no, y en el Parlamento, cuando son 3-3-3-3 como era antes, y bueno, había que negociar y había que pelear y había que llegar a un acuerdo. ¿A un acuerdo para quién? Para el pueblo. Porque ellos representaban el pueblo. Hoy, lamentablemente, tenemos un senador que pasó a ser ministro desde hace ya muchos años, 12 años, como lo es Danilo Astori, que es ministro de Economía, Danilo Astori, que es, lamentablemente para mí, es lo peor que pueda haber, porque según con la edad que tiene, 71 años, es la rejuveneción, el país rejuvenecido, el partido rejuvenecido, la opción renovadora del Frente Amplio, que fue a Maldonado, que está en Maldonado, que lo pescamos en Maldonado, está paseando en la playa, lamentablemente ahí en el camino Lucich, a la entrada de la torre, en el camino Lucich, ahí, se le quedó en el cuesta arriba el auto. Pero ese auto es oficial, la nafta es oficial. Los de la prefectura que lo atendieron, ninguno de ellos cobra más de 13, 14 mil pesos. Pero él cobra 280 mil pesos y está de vacaciones. Está de vacaciones en un auto oficial. Y sabemos muy bien que un auto oficial no se puede manejar en OJ, como estaba el hombre de Llori en OJ. ¿Qué cara estamos poniéndole al mundo mostrando al ministro de Economía en el auto del ministerio o del gobierno paseando en OJ en la playa de Punta del Este? ¿Qué le estamos mostrando? Y si vemos la segunda foto, para que nadie piense de que no es así, van a ver que está comprando primero en el kiosco para llevarle al matrimonio de las nenas, porque las nenas son casadas entre sí. Entonces, bueno, para llevarle unos regalitos, ¿vio? Porque hay que llevarle regalitos. El peor népota que tiene el gobierno, népota. ¿Por qué népota? Porque ha puesto toda su familia a trabajar en el gobierno. Toda su familia a trabajar. Y la familia de su familia. Porque no está solamente la actual mujer, sino está la anterior mujer, más el marido de la anterior mujer, más los hijos de... Y el hijo de Astori todavía, aparte de eso, es quien arma las famosas mega fiestas electrónicas que grandes problemas nos han traído. Y bueno, eso no es el agro. El agro es el que nos da de comer todos los días. El agro es donde la vieja va a comprar la papa.
a la verdulería, la cebolla, y resulta que pagamos la luz más cara, ya no se puede producir. Pagamos el agua más cara, no se puede producir. La vendemos regalada, se llama plusvalía. ¿Sabe lo que es la plusvalía? Plusvalía es un nombre que definió Marx en el libro de Marx cuando hablaba de que el productor, cuando sacaba la cebolla, la tenía un precio. Cuando estaba en el mercado, había un precio muchísimo más elevado. Por ejemplo, a él le pagaban 50 centavos la cebolla y en el mercado estaba a 40 pesos. Esa diferencia de precio, él le llamó plusvalía. Esa plusvalía que nos están cobrando a nosotros, ya inclusive para ellos va a dejar de existir porque no va a haber producción. ¿A dónde van a traer? Van a tener que exportar. O sea, van a matar más el campo. ¿Y quién va a quedar trabajando acá? ¿Van a quedar los empleados públicos, los 380.000 empleados públicos que hay en este momento? ¿Que los empleados públicos viven de la producción del campo? Porque los empleados públicos son empleados nuestros, viven de nosotros. Y si nosotros no trabajamos, si no tenemos posibilidad de pagar, ¿de dónde van a sacar plata para pagar los sueldos a ellos? Y los que ganan bien, ahora resulta ser que tenemos, como todo país, tenemos un gremio. Un país moderno tiene un gremio. Y ese gremio está institucionalizado. Y un gremio tiene sus representantes. Pero usted fíjese, vamos a mirar los gremios en Brasil, en Argentina, en Chile. Son gremios paternalistas, familiares. Arrancan desde el abuelo, tatarabuelo, todo lo demás viene por una línea de mando. Nunca jamás los eligen a otros. Siempre son los mismos. Yo desde que tengo uso razón, Castillo es el que manda en el gremio, y cuando no manda en el gremio está en el gobierno, y como el gobierno y el gremio es lo mismo, y ahora los gremialistas van a ser candidatos a presidente por el Frente Amplio, por favor, los candidatos de los diputados son gremialistas. ¿Cómo no entendemos eso? ¿Qué pueden saber esas personas de trabajo? Yo a veces me pregunto, ¿qué pueden saber? Y defienden el trabajo. Bueno, vamos a pensar que defendieran el trabajo. Resulta ser de que en Rivera está el gremio de los camioneros, y había un gremialista patotero, con problemas. Como era el presidente del gremio, iba y armaba líos, le pateaba los tarros. Por ejemplo, es muy común que un camionero que hace muchos kilómetros se junten 4 o 5 camiones en algún lugar, se conectan generalmente por radio, paran, se hacen un guisito y todo lo demás, y como a él era una persona patotera, no le invitaba, él venía y le pateaba los tarros. Total, el capo gremial había tenido varias peleas, varios problemas serios, de paliza, le habían pegado terribles palizas, lo habían avanzado al hombre, pero esta última paliza que le pegaron ya fue más grave, porque ya no solamente se metió con el tema de que le habían hecho problemas por la comida, sino que se metió con la familia de otro, man. Y bueno, y como allá andan con las 32, las 38 en la cintura, y le tocó perder al hombre. Ahora resulta que era un malandro. Y el PIT-CNT hizo un paro nacional para cuidar a los gremialistas, a ese señor, para cuidar a ese mafioso, para cuidar a ese tipo malandro, porque lo habían matado por malandro. Resulta que sale y hace un paro, pero no hace un paro por el tarifazo, no hace un paro por la suba al boleto, no hace un paro por la suba de la luz, no hace un paro por el problema de Antel, que nos reventó con los contratos, no hace un paro por nada de OCE. ¿Usted ha visto que haga un paro por eso? No hace un paro porque no tenemos gente con trabajo. Hace un paro porque a un malandro en un ajuste de cuenta terminó perdiendo. Un malandro en un ajuste de cuenta porque lo dice la justicia, no lo dice Juan Gutiérrez. Porque si lo dijera Juan Gutiérrez sería un gran atrevido. Pero lo dice la justicia. El tercer poder que tenemos, la ley, la justicia, el poder judicial dijo que fue un ajuste de cuenta. El tipo se propasó y además culpable.
Y nosotros vamos a hacer un paro. Vamos a hacer un paro. Por eso, cuando tenemos que nos subieron la luz, que el campo está parado porque le subieron la gasolina a 50 pesos. Ustedes imagínense, subir el gasolina a 50 pesos, ¿a cuánto tenemos que vender el grano? ¿A cuánto tenemos que vender lo que produce el campo? Que tenemos que volver a la época anterior de los caballos. Va a salir Martínez a conseguir las motitos famosas, esas que andan con las motitos para que no anden los jugadores con caballos, pero una mentalidad de mosquito. ¿Qué nos piensan vender? ¿Buzones? Se acabó la época, ya no se usan los mails, no se usan más los buzones. Pero no entiendo que la ignorancia que nos quieren meter en la cabeza este gobierno. Entiéndase bien, si no se atiende el campo, nosotros marchamos. El campo es algo que tiene sus mañas. Vamos a pensar, son mañosos. Desde épocas ancestrales siempre fueron mañosos, siempre están pidiendo. Eso es cierto. Pero hoy hay que defenderlo, porque lo que hoy está pasando es que le cortaron la sala, que le cortaron todas las posibilidades, que le cortaron todo. Tal es así que ahora, para que vean que lo que yo estoy diciendo sobre este paro y los argumentos que ponen, me gustaría poner un recortecito de un video de otro programa de televisión en la cual Abdala, el presidente del gremio, explica por qué hacen el paro. Para defender al malandro. A ver si lo ponemos, este director. De Sucra, que los iba a pasar con el camión o que les iba a disparar, lo que finalmente sucedió. Y en el mismo día atentó 2 veces contra el trabajador. El PIT-CNT plantea el próximo martes como un día de luto, en el que la sociedad deberá comenzar a pensar en construir a futuro, en la paz y en la no violencia. Los gremialistas reunidos arman un paro. Esos mismos gremialistas que hoy deberían estar pensando en que mi madre, la madre de ustedes, la mujer, mi mujer, todo, estamos con problemas para llegar a fin de mes para pagar la luz, el agua, el alquiler, el teléfono, las cosas, el internet, porque ahora hay cosas que antes eran un lujo y ahora son vitales para nuestra vida. Hoy tener el sistema de WhatsApp es necesario. Hoy tener el sistema del smartphone es necesario, del Smart TV, el smartphone, todo es necesario. Tenemos que estar el mundo va muy avanzado. Nosotros no podemos perder eso, porque por más que el gobierno quiera crear burros, como dijo Mujica lo dijo en la UNESCO, en la ONU, cuando empezó a decir de que si educaban mucho a la gente, los partidos de izquierda perdían. Y sí, era lógico, es lógico, porque el que piensa un poquito se da cuenta que votar el Frente Amplio, votar esto que está pasando, es votar ir para atrás. Porque a mí me encantaría que mi hijo pasara todas las clases con las mejor notas, pero si es de verdad, porque si es una mentira, entonces, ¿de qué me sirve que lo pasen para que las estadísticas den bien? A mí me llamaron, recién me llamaron de Estados Unidos por una consulta para hacerme una nota. Estando acá en el programa que le dije que me llamaban después de 3 horas. Una nota importante, porque justamente estoy hablando por el tema del agro, el pulmón del país. Ese es el término que le puse. El agro, el pulmón de Uruguay. Entonces se ve que este programa de Romancito es escuchado también en Estados Unidos, y entonces me pidieron para hacer una nota sobre eso. Me parece bueno. Y otro tema que estamos viendo es el tema de lo que estoy tocando mucho, que es la fusión nuclear, que me interesaría mucho el tema, que es medio complejo. Un día tendríamos que hablar sobre el tema para solucionar el tema ecológico de Uruguay, de Mercedes, de que el río de Mercedes no sea contaminado, que no tengamos un yo-yo de río que sube y baja, sube y baja, sube y baja, no sabemos cuándo tenemos la posibilidad de tener un río coherente y cosas de ese tipo. Pero bueno, les mostré el PIT-CNT que tenemos. ¿Sabe? Tuve una incursión en Montevideo. Me llamó poderosamente la atención de que no sepan, aunque ellos denunciaron acá en Mercedes y hicieron llamar a la policía para sacar a los tamborileros cuando los trabajadores desocupados le armaron ruido cuando venían con el ministro Murro a explicar
las incongruencias del plan de Brasil, del nuevo sistema de brasilero de trabajo, que no se fuera a contagiar. Ellos le llamaron los milicos. Ahora, perdón usar la palabra milico, lo que pasa es que mi viejo fue milico toda una vida, entonces a papá le decía milico, entonces tengo que decir policía, perdónenme, discúlpenme. Acá le llamaron a la policía para sacarlo. Ahora también ellos, que fueron los reyes de las quejas, los reyes de tomar las empresas, de invadir y meterse a la fuerza en las empresas, como se acuerdan la última vez con la empresa de gas de Montevideo, cuando le destruyeron todo. Bueno, esos PCNT que lograron lo que querían, de paros en las enseñanzas, de cortes de calle y todo demás, bueno, ahora prohíbe el presidente cortar por ley. Por eso vieron que los del campo están al costado de la carretera, no están cortando, porque son educados, son gente de derecho, son gente de bien. Si el presidente da una orden, aunque muerdan la lengua, cumplen la orden porque es el presidente, cosa que no tienen los del PCNT, porque ellos consideran que mandan. Ellos quieren un país como Venezuela, por eso es que en Rocha están importando cubanos y venezolanos a Rocha con documento trucho. En este momento llevan 3.500 porque los quieren hacer votar al Frente Amplio. Eso llevó a una denuncia y llevó a que metieran en cana al cónsul que emitía las residencias. Y hubo un accidente de tránsito en el cual murieron algunos cubanos y no se enteraron, nadie se enteró, pero eran 2 coches que venían trayendo cubanos para Rocha y se quedaron ahí. Pero no solamente eso, lamentablemente me quedan 2 minutos, pero también quiero hablar otra cosa que también va de la mano, porque a veces hablamos de que los cubanos, nuestros hermanos cubanos, que es divina las playas que tienen, que es divino el país que tienen y todo lo demás, pero la política es un desastre, la que aman estos del PCNT. Pero acá, por ejemplo, tenemos un problema. En Latinoamérica, por ejemplo, un médico recibido en Cuba va a Paraguay y no lo aceptan. No lo aceptan, porque consideran que es lo más malo. Va a Ecuador y le pasa lo mismo. Va a Chile y para rendir, para que le den el título homologado, recibe más estudio que el estudio del propio médico, y a veces no le conviene. Entonces vienen a Uruguay, porque Uruguay es divino. Uruguay, como ama a los cubanos, y el gobierno ama a los cubanos, entonces lo homologa. Entonces acá tenemos, en el hospital en Camp de Dolores, tenemos un pakistaní, más, por decirle, de otros países. Cubanos, bueno. Entonces vienen y homologan su título. Entonces ahí sí, después de estar homologado por Uruguay, como Uruguay, gracias a los blancos y a los colorados, estos que dicen las cosas malas, tienen un prestigio en la cual pueden ir a cualquier parte del mundo a trabajar. Bueno, ¿qué pasa? Ellos homologan ese título acá y en 2 años el paquistanito, esos que están en Dolores y los que están acá en Mercedes y los que están en todas partes del país, se van a ir con un título en el cual pueden trabajar. Le digo porque tengo en la familia 2 médicos y les pasa lo mismo, están en Paraguay. Entonces hay cosas que tenemos que pensar. Ayudemos el campo. Pongamos toda la artillería, toda la fuerza para que el campo pueda producir. Dejémonos de blancos, colorados, frente amplistas, frentistas, la mar en coche. Pensemos, este es un país democrático y necesitamos salir adelante. Necesitamos tener ingresos, necesitamos fuentes laborales. No quitemos la única producción que tiene genuina el país y que por décadas ha sido, que es el campo. Les pido por favor a todos los uruguayos que pensemos que el campo es nuestra única salida, como lo fue siempre, siempre lo fue. Que después ustedes inventen lo del turismo, que inventen otras cosas más, bárbaro, pero tengo que cortar, porque si no, mi amigo Román no me va a dar opción para seguir hablando otro día. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias.